En este video vamos a explicar para qué sirven las coordenadas. Las coordenadas son elementos útiles para referenciar la posición de un punto en un plano o en el espacio. Nosotros vamos a tratar en el plano. Mediante este producto GeoGebra podemos ver muy fácilmente a qué nos referimos con lo de coordenadas. Observen que a la derecha tenemos una vista gráfica donde vamos a poder evidenciar la posición de un punto dentro de un plano en forma geométrica. A la izquierda estamos observando de que apareció en el momento que pusimos un punto denominado A, apareció a la izquierda en la vista algebraica el nombre de ese punto y dos números asociados a él. Esos dos números son las denominadas coordenadas cartesianas de ese punto. Esas coordenadas están asociadas a la posición del punto en el plano. Las coordenadas cartesianas ortogonales se logran cortando perpendicularmente dos rectas y graduándolas. A una de las rectas la llamamos primera coordenada o eje X. La posición sobre esa primera coordenada me va a dar un número que va a ser el primero en un determinado par de números denominado par ordenado. En este caso, el punto A tiene una coordenada, primera coordenada 3,5 y una segunda coordenada o ordenada o eje Y de 4,72. La primera coordenada evidencia la distancia que hay del eje Y hasta el punto en forma paralela al eje X o perpendicular al eje Y. En este caso, el punto A está a 3,5 unidades de las que se ven en el eje X del eje Y y a 4,72 unidades del eje X paralelo al eje Y o perpendicular al eje X. Si nosotros nos acercamos al eje X, observen que va disminuyendo los valores del eje Y. Si nos acercamos al eje Y, fíjense que va disminuyendo los valores del eje X, de la primera coordenada. Todos los valores que tengan este par ordenado en este cuarto de plano, fíjense que las dos perpendiculares dividen al plano en cuatro partes. Decimos que todos los valores tomados de coordenadas de este punto en este cuadrante, que vamos a denominar primer cuadrante, van a ser valores positivos. En este cuadrante, el valor de X va a ser negativo, la primera componente negativa y la segunda positiva, lo llamamos segundo cuadrante. El tercer cuadrante tiene ambos valores negativos y el cuarto cuadrante tiene valor de ordenada negativa y valor de abscisa positiva. Sobre los ejes, algún valor se hace cero. Si estamos sobre el eje X, el que se hace cero es el valor del eje Y. Fíjense que acá estamos muy cerca y ahí se hizo cero. Y si estamos sobre el eje Y, el eje X es el que se hace cero. Nosotros podemos estar seguros de que si trazáramos por el punto A una perpendicular a cada uno de los ejes,
el valor o el lugar donde corta esa perpendicular cada uno de los ejes lo vamos a llamar pie de la perpendicular o proyección sobre ese eje. En este caso, vamos a buscar las intersecciones. Esta perpendicular sobre este eje va a producir el punto B. El punto B es la proyección del punto A sobre el eje X. Observen ustedes que tiene la misma coordenada, primera coordenada, mientras que la segunda es 0 porque está sobre el eje X. Si hacemos lo mismo con respecto a la perpendicular al eje Y que pasa por el punto, va a aparecer el punto C, que tiene las coordenadas 0 para el eje X, ya que está sobre el eje Y la coordenada del punto A, la separación del eje X. Este paso estoy tratando de poner valores exactos para que se vea. Si quisiéramos saber la distancia desde el punto que se juntan ambos ejes, en este caso el origen de coordenada 0, 0 hasta el punto, lo haríamos aplicando el teorema de Pitágoras. Veamos, tracemos un segmento desde D hasta A. Ese segmento va a tener una longitud determinada. Vamos a medirla. En este caso, 5 unidades. ¿Cómo se va a relacionar esa longitud con las longitudes de las proyecciones AB y AC? Proyección, entonces, es el segmento entre el punto y el pie de la perpendicular con el eje. Veamos en valores, en medidas. Vamos a tener un segmento que va desde A hasta B y un segmento que va desde A hasta C. ¿Cuánto mide el segmento? ¿Cuánto mide el segmento A a B y D a B? Eso van a determinar bien cuánto va a medir el segmento que va desde D hasta A. ¿Cómo? Usando el teorema de Pitágoras. En este caso, la distancia desde A hasta B son 4 unidades. Y la que va desde A hasta C son 3 unidades. Veamos las distancias. Esta corresponde a 3 unidades. Y esta corresponde a 4. Si aplicamos el teorema de Pitágoras que dice que el cuadrado de la suma de ambos catetos, que son las rectas perpendiculares, es igual al cuadrado de la hipotenusa, si tenemos 3 al cuadrado acá es 9, más 4 al cuadrado 16, va a dar 25, que es el cuadrado de 5. Ese es un tipo de
de coordenadas. Hay otro tipo de coordenadas que sería las coordenadas que corresponden a ver la dirección, es decir, desde un origen de coordenadas, de nuevo, 0, 0, tomar la distancia hasta el punto, acá tenemos una distancia, pero en vez de tomar dos valores, ahora tomar esa distancia y un ángulo. En este caso, vamos a trazar una recta, una semirrecta de soporte para poder empezar a medir los ángulos. Y esa se va a llamar una semirrecta de origen de ángulo. La semirrecta pasa por el punto D y por el punto B. Esa es la que denominamos semirrecta de origen de ángulos. A partir de ahí vamos a medir los ángulos. Ese va a ser el origen. Y ahí tenemos el ángulo que va a ser medido hacia, en forma contraria a las agujas, rotando en contra de las agujas del reloj para dar ángulos positivos. Ese ángulo y esa distancia van a configurar ahora un nuevo sistema de coordenadas. Observen ustedes que ese punto A, además de valer 3, 4 en el sistema de coordenadas cartesianas ortogonales, también va a medir un ángulo de 53 grados, en este caso 13 minutos, o 53,13 grados, y 5 unidades desde el punto D, que es el origen de coordenadas, hasta el punto referenciado. ¿Cómo se va a representar? Observen ustedes que en este momento todavía en A está representado como por sus coordenadas cartesianas, 3, 4. Pero ahora podemos representarlos como esa distancia de D hasta A, 5, y el ángulo correspondiente. Esta nueva representación se denominan coordenadas polares y son equivalentes a las anteriores. Nosotros podemos transformar las coordenadas cartesianas en polares viendo que la distancia del origen al punto que se denomina radiovector se obtenga por Pitágoras a partir de las proyecciones X e Y. El ángulo se obtiene a partir de la función trigonométrica tangente, haciendo que la tangente de ese ángulo sea el valor de la proyección de Y sobre el valor de la proyección de X. Es decir, nosotros tenemos el ángulo como el arco cuya tangente es la proyección de Y del punto sobre la proyección X del punto.